Una vez más, incline su rostro conmigo, vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias. Una vez más, Señor, porque tú que eres el dador de la vida, tú que lo conoces todo, sabes todo lo que tenemos necesidad. En esta hora, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Maestro, a través de tu Espíritu Santo, Señor, en esta hora, discierne, Señor, nuestra vida también, Señor, que tú quieres hablar a nuestro corazón, quieres enseñarnos, quieres seguir mostrándonos el camino, Señor. Y en esta hora, Señor, queremos encomendarnos en tus preciosas manos. La palabra que me permites compartir con mis hermanos es un trato también especial para mi vida, Señor. Y juntos recibir, Señor, de este alimento y de esta instrucción divina que restaura, que habla, dice tu palabra, que redarguye, que instruye, que nos guía, Señor, y también nos alimenta, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor, y nos ponemos en tus preciosas manos. Y en esta hora, Señor, sabemos que el alimento, Señor, será esa respuesta cada día en nuestra vida. Que no nada más se quede como un conocimiento, sino que también lo podamos aplicar, Señor, en nuestro corazón, honrándote y glorificándote siempre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Gracias al Señor. Pues tenemos esta encomienda. Dios, a través de este tiempo que nos da, ciertamente, a veces hay mucha gente que quiero decirle que no lo valora. Porque tenemos aún una oportunidad maravillosa a través de la instrucción que es esta serie, el ministerio de la oración, la instrucción que Dios nos está dando para que podamos cada día saber cómo hablar con Dios. Y a través de estos miércoles, cuando nos llamaba nuestro pastor, nuestro hermano Guillermo la semana pasada, a ver el testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestro ser, y yo le compartía de manera personal que no importa los años que tengamos en el conocimiento de la palabra de Dios, Dios siempre quiere enseñarnos algo importante. Y al mismo tiempo quiere que lo vivamos. Y vivir el ministerio de la oración no es cualquier cosa, ¿no? Esta obra que el Señor nos ha permitido es vital para nuestro ser. El título que yo le quiero compartir en esta hora de esta serie es esa parte de la oración. Y diga conmigo, la oración, prioridad necesaria. Dígalo fuerte otra vez. La oración, prioridad necesaria. Si nosotros sabemos que para el cristiano la palabra es importante, muy importante, ¿está de acuerdo conmigo? La oración no es menos importante. Es esa parte vital, le vuelvo a repetir, donde hoy en día la importancia y la prioridad que en el tiempo que nos ha tocado vivir, y no nada más, sabemos que no nada más en este tiempo, sino siempre, Dios ha hablado a sus hijos con amor, ha tenido misericordia. Y desde el antiguo tiempo nos hemos dado cuenta cómo Dios, al amar a su pueblo, y aún viendo la mano de Dios, ¿qué hacía el pueblo de Dios? ¿Qué hacía su pueblo? Se apartaba, endurecía su corazón, se rebelaba, y aún siendo confrontado, quería seguir viviendo en el pecado. Y este tiempo que nos ha tocado vivir no es la excepción, porque se está cumpliendo su palabra también. Cristo, en esa transformación en la que hemos de ser todos llevados, hoy nos permite el Señor saber que porque el amor de muchos se ha enfriado, ¿a dónde se ha venido la humanidad en sí? A un caos, a un grito de angustia, a un clamor, pero se han apartado de Dios. ¿Y los cristianos, los hijos de Dios? También. Hay que reconocer que sobre todas las cosas debemos de tomar muy en cuenta, hermanos, la importancia de la oración.
Y que esa importancia de la oración es algo que necesitamos tomar en cuenta y darnos cuenta también. Siempre al confrontarnos con la palabra de Dios, yo me hago un examen, aparte del cuestionario que nos dan, que siempre nos pregunta nuestro hermano Guillermo, ¿cuántos ya contestaron el examen, el cuestionario? Pero se han dado cuenta que mientras lo contestan, al mismo tiempo están pasando cosas y circunstancias en tu vida donde Dios te está instruyendo de una manera real. Quiero decirle que para otros solamente contestaron el cuestionario y lo contestaron y así se quedó. Ahí se quedó guardado otra vez en tu Biblia o tal vez en el cuaderno te lo tienes o ahí en tu laptop. Pero aquí viene el examen, hermanos, donde el llamado de Dios a nuestra vida es de verdad saber que la decisión importante que debemos de tomar constantemente es si es la oración una prioridad en nuestra vida. Y al hablar de la prioridad es necesario saber que el orden de Dios, la importancia de Dios, no es acerca de tus necesidades. Di conmigo mis necesidades. Porque tenemos necesidades, ¿sí o no? Pero es lo que Dios necesita mostrarnos primero. Para entender por esto en esta circunstancia, ¿qué es la prioridad? ¿Qué es una prioridad? Viene de una palabra priori, quiero mencionarlo en cuanto al diccionario bíblico, que indica o afecta la determinación en tu vida, en cualquier asunto donde decides qué es lo más importante o qué es lo primero para ti. Se habla de una prioridad también como la ventaja o preferencia que podemos tener de las cosas. ¿Cuántas veces ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, allá afuera, cuando va a ser el famoso Viernes Negro? ¿Qué pasa con la gente? Sí saben lo que es el Viernes Negro, ¿verdad? No es algo diabólico, ¿verdad? La gente quiere comprar la mejor oferta. ¿Y qué hace la gente? Esa es su prioridad. ¿Y qué hace? No importa que se pase ahí 2, 3 días, día y noche, antes de que abran esa noche de especial manera la tienda para poder obtener lo que quiere. ¿Cuál era su prioridad? Obtener eso, ¿verdad? Desde eso hasta, por ejemplo, en las leyes actuales que vivimos, ¿es un privilegio tener una licencia en este país para manejar, aquí en el estado de California? ¿O un privilegio? ¿Te dan preferencia? ¿Qué pasa si tú teniendo ya tu licencia vas por una calle y aunque no esté una luz de alto o algunas líneas y ves que una persona está en una esquina y se va a cruzar, ¿qué haces? Tienes que bajar, porque es una ley y darle la prioridad a la persona, la preferencia a pasar. Aunque en algunos de nuestros países no es así, ¿verdad? Que a pesar de las leyes, no importa cuál sea la prioridad que por ley existe, importa mi prioridad. ¿Sí o no? No se diga para las cosas de Dios. El pasaje que vamos a leer a continuación para establecer la palabra de Dios nos lleva a entender algo muy importante, lo que Jesús mismo hizo para darnos ese ejemplo y testimonio. Y abra su Biblia, por favor, conmigo ahí en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo número 26, el versículo 36 en delante. Vamos a ir leyendo poco a poco hasta el 42, pero solamente empezamos en el 36. ¿Lo tiene? Dice así: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible,
pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Al hablar de prioridades, este pasaje, hermanos, nos lleva a entender la prioridad y la necesidad de Jesús mismo. Y nos está dando un ejemplo, un testimonio, ¿sí o no? Al verlo poco a poco nos está mostrando también la necesidad de una oración constante. ¿Cuántos volvemos hasta repetir juntos y con seguridad? Necesito de la oración constantemente. Ya que siempre enfrentamos circunstancias en nuestra vida, ¿sí o no? Tenemos que atravesarlas, por supuesto. Es un proceso de la vida del cristiano. Es un proceso en el que atravesamos pruebas, circunstancias, en el que en el orden de Dios nos muestra cuáles son sus prioridades. Las prioridades de Dios, que son de Dios para nuestras vidas. Y le mencionaba que en el tiempo de hoy se ha acentuado aún más, y nos está tocando vivir algo muy importante, pues la lucha está fuerte y los hijos de Dios, los que somos cristianos, siempre estamos luchando con una naturaleza que se llama carnal, que a veces es la que quiere la prioridad, ¿sí o no? ¿Está de acuerdo? ¿Entendemos esto? Probablemente estás pensando y dices, bueno, hermano, lo entiendo. Sí estoy pasando una prueba, sí estoy pasando a través de un proceso. Pero ¿esto es precisamente lo más importante que tengo que entender en mi vida? Lo que dice Dios para nuestra vida no está simplemente es que estemos, bueno, es parte natural y esto me tocó vivir y lo tengo que vivir. No. Es que aún más Dios está haciendo en su voluntad, su propósito, de mostrarnos quién es Él y por qué estamos aquí. ¿Cuál es el proceso de Dios que a través de tu vida, en medio de tu corazón, esté siempre esa prioridad de la oración? Porque Dios, de todas maneras, siempre nos va a dar la salida, la respuesta, ¿sí o no? ¿Toda la gente ora? Algunos, podemos decir que no todos, pero algunos sí. ¿Los malos oran? Sí. Los buenos también oran, pero los hijos de Dios aún debemos de orar más. El Señor Jesús estaba a punto de pasar la prueba más importante. El proceso de parte de Dios en su vida para que en esta tierra se cumpliera el propósito. Y nuestra lectura de Mateo 26, del versículo 36, en donde siempre, si ustedes se dan cuenta, Marcos y Lucas también, para hacer algo histórico, siempre se reunía con sus discípulos en ese lugar. Compartían juntos. Dios trataba con ellos, con Jesús mismo. Y lo más importante, siempre había bendición, porque por eso se reunían ahí. Pero esta era la última noche que iban a pasar juntos. Y a lo mejor usted está diciendo, ya sé para dónde voy, ya dónde va el hermano. Pero permítame que detenga su pensamiento donde quiera que vaya. Porque el lugar que Dios nos llama es precisamente ahí, con el Señor Jesús en el Getsemaní. Se reunía con sus discípulos y en este momento especial se tomaba la última oportunidad de reunión y el último tiempo con sus discípulos para enfrentar el propósito de Dios con el que Él venía. Dice el versículo 36, entonces llegó Jesús con ellos al lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntese aquí en tanto que voy allí y oro.
¿Qué significa el Getsemaní? El huerto de la oración, algunos han cantado, ciertamente. Pero en el arameo sí, tiene un significado especial, es esa prensa, ese lugar de estar en presión constante. Donde de alguna manera se decía que había ahí un huerto de olivos y que ahí mismo había unas cosas que apretaban los olivos para poder sacar el aceite. Así es de que llegó el momento en que el Señor Jesús estuvo bajo presión. ¿Cuántos están bajo presión en esta hora? Yo creo que muchos, de diferentes formas. Pero ahí frecuentemente el Señor Jesús iba y se reunía precisamente para que en esa última noche después de la Pascua sabía que iba a ser intenso lo que el día de mañana iba a enfrentar. De ahí que la importancia de la oración. ¿Por qué los cristianos debemos de estar orando? ¿Por qué debe de ser nuestra prioridad? Lo más importante en nuestra vida, que a veces quiero decirles y honestamente no es nuestra prioridad. Yo sé que para algunos sí, para otros no. ¿Cuántos, de verdad, cuando se nos ha dicho, antes de salir esta mañana, de verdad doblaste tu rodilla y dijiste, Señor, encomiendo mi día a ti? Se nos pasó el tiempo, lo pensamos, pero íbamos corriendo y decíamos, Señor, perdóname, estoy, y en tu nombre. Sí, lo reconocemos. Pero para el cristiano debe de ser constante. Para el que es hijo de Dios debe tener aquello que le apure como una prioridad, porque evita, ¿sabes qué evita? El sufrimiento. Y a pesar de la prueba, de la lucha, Dios salvaguarda tu corazón. No hace mucho hemos estado en diferentes necesidades importantes con nuestra familia misma, con hermanos de la iglesia, donde vemos bajo qué presión están en ese instante. Me decía un hermano al ir a visitar, a orar por su hijo, decía, mi hijo abre los ojos en esa cama y otras veces lo he podido ayudar y él ha salido ileso de un accidente, pero este accidente que le acaba de pasar, abre sus ojos como diciéndome, sácame de aquí, pero yo ni puedo sacarlo. No puedo ni mover un dedo. Y estaba sufriendo en su corazón porque no podía hacer nada. Pero aquí que nos encontramos la semana pasada, les compartíamos que fuimos a orar por nuestro hermano Jesús Álvarez, que está en una agonía física muy fuerte. Y la hermana que nos compartía y que seguimos orando por ella y su familia, el hermano todavía está vivo, hermano. Pero solamente Dios sabe cuándo se lo va a llevar. 30 años de su matrimonio y está la hermana bajo presión, su familia bajo presión. ¿Te pones a imaginar lo que están sucediendo, pasando? Y nos damos cuenta que la oración, hasta el último momento de nuestra vida, es lo más importante para un cristiano. Porque cuando estábamos orando por él y nos compartía nuestro hermano Guillermo, su esposa, que estuvieron con él también, los siguientes días después, algunas de estas hermanas que también lo visitó, vimos el testimonio grande que Dios está haciendo a través de la oración y por el cumplimiento de su palabra, que Dios está con ella. ¿Y sabe qué dice ella? ¿Qué dice? Te lo dijo a ti, yo sé, me lo dijo a mí. Hermano, yo no sé que mi cuerpo físico no, sé que es mi esposo, estoy viviendo después de 30 años esta circunstancia, pero Dios me ha dicho, yo estoy en control y me siento bien, estoy tranquila. ¿No es una respuesta de parte de Dios a través de la oración? Toda circunstancia que vivimos, hermano, como el Señor Jesús lo mostraba ahí en el Getsemaní, en ese lugar de presión, donde su alma, la tuya o la mía, lo que estemos viviendo está siendo tal vez exprimida, donde se está sacando lo que necesita salir, pero al mismo tiempo sanando lo que necesita ser sanado.
Las circunstancias que vivió nuestro Señor Jesucristo marcaron la diferencia para que dentro de lo que enfrentaba, dígame si Él tenía la necesidad de pasar por eso. Por supuesto que no, porque Él no había hecho nada. El sufrimiento aún más grande de lo que estaba viviendo o atravesando en ese momento está enseñándonos cómo Él mismo, al enfrentar esa circunstancia en su carne principalmente, en esa lucha que tenemos tú y yo todos los días, enfrentó y confrontó a sí mismo lo que tenía que ser necesario. ¿Y qué dijo? Voy a ir allí a orar. Él nos enseña y confronta que la prioridad para su vida era saber que el proceso que tenía que cumplirse era solamente porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree y tenga vida eterna. Hoy estamos aquí para descubrir si está siendo un hábito en nuestra vida el decir soy cristiano o está siendo una realidad en mi vida el decir Cristo vive en mí y quiero hacer su voluntad. Estaba llevando el peso del pecado, ¿sí o no? Estaba llevando todo lo que tú y yo a hoy, cuando le hemos dicho, Señor, perdóname, por gracia somos salvos. Y habitando en la deidad de nuestro Dios, lo más difícil para Él era saber que iba a haber un momento en el que se iba a apartar del Padre. Pero Él dijo, me someto a mi humanidad y vengo a ti, Señor. Y volviendo a nuestra escritura, dice el versículo 37, y tomando Pedro y a los dos hijos de Zebedeo comenzó, ¿qué dice ahí? Versículo 37, ¿qué comenzó a pasar en Cristo ahí, en ese momento, en Jesús? Entristecerse y angustiarse, bien poquito, en una gran manera. Yo creo que no fue de un día para otro, porque desde que empezó su ministerio, llevando la palabra de Dios, cumpliendo la voluntad de Dios, el Padre, y haciendo lo que Dios le envió a hacer, estaba viendo como muchos solo le seguían por lo que Él les iba a dar aquí en la tierra. Y muy pocos por lo que ellos querían recibir de una vida eterna. Estaba tan triste que sí o no, cuando te sientes triste, angustiado, y vamos a ver un poquito más adelante, bueno, ¿qué significa estar triste? ¿Qué significa la angustia? Dice que la angustia, el diccionario de la lengua española habla acerca de una aflicción, una ansiedad, aquel temor que te oprime y que de una manera tan precisa te aprieta y la situación empieza a ser tan apurada que ya no sabes qué hacer. Y empieza lo que conocemos en muchas situaciones en nuestra vida, que te deprimes y que te lleva a una ansiedad tan grande, difícil, que después dices, ¿qué voy a hacer? ¿Sí o no? ¿Qué está pasando? Un dolor, un sufrimiento que para muchos es estrechez. Es fuerte. Circunstancias en nuestra vida que estemos pasando hoy, hermanos, significa que Dios está tratando contigo y debemos estar viendo cuál es la prioridad. Mire, el domingo estaba allá atrás con nuestro hermano Saúl y se está transmitiendo este mensaje a muchos. Yo le traje una petición a nuestro hermano Guillermo para orar, pero estábamos orando por las peticiones. Hubo una mujer que probablemente esté escuchando este tema también, donde mientras se estaba hablando de esa llenura del Espíritu Santo de Dios, aquella mujer dijo, pastor, ore por mí porque tengo ansiedad, angustia y ya no puedo caminar. No sé cuántos leyeron en la página, cuando busquen, ahí está. Pues no nada más nos esperamos por la nota y que oraran aquí arriba, estábamos orando por ella. Y alguien ya le contestó, ¿es Cristo tu Salvador? ¿Dónde te estás reuniendo? Y también alguien le contestó dándole testimonio, que cuando también damos testimonio, también la prueba viene para mí mismo.
Y viene la prueba para darle la respuesta ¿a quién? A Dios. Así es de que ese aprieto, esa situación donde la ansiedad llega en algún momento de mi vida y usted me pueda decir que no, pero creo que todos aquí hemos pasado por una circunstancia difícil donde decimos, ya no puedo. Donde a veces, aún como cristianos y teniendo esta seguridad, decimos, Señor, mejor llévame. Pero luego viene Dios y te dice, yo estoy contigo. Y si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Porque la vida ¿de quién es? Y cuando el cristiano, es triste saber que hay algunos cristianos que han tomado su vida y prefieren acabar su vida en vez de enfrentar las circunstancias. Quiero decirles que para otros también no es la misma prioridad, porque cuando se nos llama a orar, de repente nos quedamos muy pasivos. Y como si nada sucediese, sin darnos cuenta que nuestra alma gime, dice su palabra, con gemidos indecibles. Señor, te necesito. ¿Cuántos necesitamos de Dios en esta hora? Así es de que cuando el Señor nos muestra en esta prioridad, esa angustia, esa tristeza, Él lo estuvo viviendo por tiempo, pero llegó ahí, en esa tristeza, en esa angustia de gran manera, que entonces Jesús dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Ahí dice el versículo 38. Pero aún así les dijo, después de caminar con el apóstol Pedro y los dos hijos de Zebedeo, ¿qué les dijo a esos dos? Quédense aquí y que hagan. Duérmense ahí, quédense tranquilos, que todo está en control. Una palabra clave, quédense aquí, pero velen y velen conmigo. ¿Qué significa la palabra velar? Ya la hemos estado escuchando. Estar alerta, estar atento, que cuando viene la voz de Dios, nuestra alma, aún en medio de la tristeza, de la prueba, y aunque sintamos la muerte, digamos, Señor, tú estás conmigo. Mire, yo tomé la mano de mi hermano Jesús y cuando estábamos orando, solamente le dije, hermano, tú sabes que Cristo está en tu corazón y tienes una seguridad de verle, si te lleva hoy. No necesité decirle, dime sí o no, me apretó tan fuerte que no me soltó. Claro, ha menguado su cuerpo físico, pero dentro de él está esperando el tiempo de Dios. Ahora, este es un tiempo donde sabemos que todos vamos a llegar a ese momento, ¿sí o no? ¿Y la oración ha terminado? Yo creo que no. Yo creo que aunque él no pueda hablar, sigue clamando al Señor, diciéndole, Señor, gracias. Nos daba testimonio, aquí están mis padres, mi mamá acaba de perder a una de sus hermanas. Bueno, no perder porque ha ganado el reino de la gloria de Dios. Como ser querido, pues nos duele que parte de esta tierra, ¿sí o no? Pero a veces decimos, Señor, quiero ir contigo y cantamos allá en el cielo, allá en el cielo. Y luego viene ese momento de la prueba y no nos queremos, no, Señor. Bueno, ¿quieres ir con el Señor o no quieres ir con el Señor? Sea que vivamos o que muramos, ¿de quién somos? Aun cuando el cuerpo físico ahí estaba sufriendo, mi tía, después de una oración que compartía con nosotros, decía, la gloria de Dios me rodea. Y para mí esa es una gran bendición. Para ti, yo te la comparto, yo no estuve ahí. Pero esto es constante, el velar, el estar tranquilos, el estar seguros. La lucha que vivimos día con día es con esta carne, di conmigo, porque no nos está hablando a nadie más. Dime, ¿está hablando a mí? No hay muchas voces seguras. Dígalo fuerte. ¿Me está hablando a mí? ¿En medio de la angustia? ¿En medio del dolor? ¿En medio de la enfermedad? Todo eso está bien. Pero está hablando con tus actitudes también. La carne está hablando con tu carácter también.
Y dice aquí que Jesús comenzó a entristecerse y a angustiarse. Esa agonía, hermanos, que Jesús experimentó no estaba ocasionada por el temor de la muerte física, sino por esa asociación de la muerte del pecado. Esa naturaleza sin mancha tembló en esa perspectiva, y dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y no valoramos a veces eso, muy importante, hermano. ¿Cuáles son las angustias que estás viviendo? ¿Cuáles son las circunstancias en tu vida las que estás atravesando? Yo sé que no son cualquier cosa, porque a veces pueda decir, hermano, usted no sabe lo que... No, yo lo sé, porque también he atravesado circunstancias. Y por eso queremos estar orando, porque si Dios quiere que tomemos esta prioridad, quiere salvaguardar nuestra vida, hasta que Él nos llame a su presencia. Sabemos la definición de la oración. Se nos ha dicho una y otra vez. ¿Qué es la oración? ¿No es hablar con Dios? ¿No es esa comunicación con Dios? Esa relación debe de ser constante con nuestro Creador, hermano. El que hizo todo y ha hecho todas las cosas. En el que hoy por hoy, y quiero decirle que en esta manera impersonal de la que Dios ha dispuesto para que tú y yo escuchemos hoy y recordemos una y otra vez que las leyes no lo limitan. Y en esa expresión de operación nos permite decir, yo soy tu Padre, a través de su Hijo Jesucristo. Porque si no fuese así, tú y yo estaríamos ya muertos. Por la justicia eficaz del amor de Cristo, en esa lucha fuerte de lo que enfrentó al entristecerse hasta la muerte. Él actúa de la manera que Él quiere, hermano. Él sabe el propósito que ya tiene para nuestras vidas. ¿Tú lo sabes? ¿Tú sabes el propósito de Dios para tu vida? Y Él puede darnos el consejo más importante y influencia nuestro corazón para que entendamos su voluntad. Las oraciones y las respuestas que Dios pueda darnos, hermanos, están incluidas en su plan precioso por su amor maravilloso para contigo y conmigo. Porque la principal promesa es que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Dice así la palabra de Dios, ¿verdad? Así es de que la oración que surge del corazón humano, aún en medio de la angustia, clama a Dios y le dice, Señor, ten de mí de misericordia. Y solo admite aquellas peticiones que están hechas de una manera íntegra, porque aunque todos oran, mire, ¿cuántos han seguido orando? O nada más cuando dijo el pastor, ¿cuántos han seguido orando por nuestros hermanos en Venezuela? ¿De verdad? Mire, nos acaban de mandar un audio donde no lo están sacando en las noticias, hermano, pero están con un grito de angustia, de dolor. A través de este medio les pedimos su apoyo, su ayuda para que nos ayuden. Hay muchos que están muriendo. Están enfrentando circunstancias difíciles. Está bien, Venezuela. No soy egoísta. Pero ahorita se escucha una voz de angustia en el corazón tuyo y el mío. Donde Dios está dispuesto a escuchar. Y si de acuerdo a su voluntad Él te oye, Él puede darte la respuesta. Dice que al corazón impío, el cual quiere acercarse a Él, dice Proverbios 15:29, Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Y cuando se nos hablaba de la oración eficaz, ¿cuándo se acuerdan? Ahí en el libro, Efesios 5, 16 y 17, ¿verdad? Porque la oración del justo puede mucho. El que aparta su oído para no oír de Dios o la ley de Dios, su oración también es abominable. Así es de que Dios escucha, pero lo ignora, ¿sí o no? Él escucha más el clamor de aquel que busca con justicia su reino. La actitud de rebelión, hermanos, está constantemente en nuestra vida y está expuesta. He ahí que tú y yo debemos de implorarle perdón a Dios
Y en esa oración poder encontrar una comunión a través de su Hijo. Incluye, como hoy, Señor, estar cerca de ti. Que al levantar mis manos confiese con acción de gracias y mi petición esté delante del Padre. Yo recuerdo aquella primera escritura que mencionó nuestro hermano en el libro de Nehemías. Cuando después de que el pueblo de Dios vio cómo los muros fueron destruidos, Nehemías, ¿qué hizo? Capítulo 1, versículo 3 de Nehemías. Aquellos que quedaron de la cautividad en la provincia estaban en gran mal y afrenta, se lo leo, anótelo si quiere, del versículo 4 al 11. Y el muro de Jerusalén que estaba derribado y sus puestas quemadas a fuego, dice el versículo 4 de Nehemías 1. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días. ¿Qué más hizo Nehemías? Y dice que ayunó y oró delante de Dios de los cielos para exponer esa petición. ¿Cuál era la prioridad para Nehemías? ¿Su necesidad personal o lo que estaba sucediendo? Vemos muchas oraciones, hermanos, donde la prioridad no es mi necesidad. Dice su palabra claramente: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Qué es buscar el reino de Dios y su justicia? Es saber qué estamos haciendo hoy, hermano. ¿Qué hizo Daniel? Cuando vio el rostro de Dios, al buscarlo en oración, en ruego, en ayuno, en ceniza. Dice el capítulo 9, versículo 4. Oró a Dios, a Jehová Dios, e hizo confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y que guardan tus mandamientos. Él no nada más habló por él, dijo: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus ordenanzas. Dice el versículo 6, no te hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. A veces nosotros mismos no estamos dispuestos a pagar el precio por nadie. O no queremos orar. Pero gracias a Dios, hermano, que ha iniciado aún más. Y no por este tiempo desde que inició esta serie, sino que Dios ha traído a esta casa, aquí en Casa de Oración Fontana, a buscar de la presencia de Dios. ¿Van a venir las pruebas? ¿Pero qué tenemos que hacer los hijos de Dios? Señor, hemos pecado contra ti. No hemos escuchado tu voz. ¿Qué Dios quiere traer en su pueblo hoy, hermano? Romper con todas estas ataduras y unirse en oración. Yo recuerdo en una ocasión cuando se empezaron los tiempos de oración. Mire, llegó un momento que yo estaba dispuesto, me encargaron esa misión, pero no me encargaron esa misión porque ahora tengo que. No, hermano, es un peso importante. Y les decía a los servidores con los que participamos, los esperamos ahí a la oración a las 12. Pero así ha pasado en todos los tiempos, porque platicando con algunos hermanos y viendo otros testimonios, cuando se nos llama a la oración, todos estamos ahí los primeros días. Y miren, y vamos para arriba, ¿verdad? Y amén, Dios nos está bendiciendo. Y luego, para abajo. Después de unos días, llegó un momento que llegué una mañana y yo estaba a punto de decirle al pastor, no, pues, no viene nadie. Yo ya me voy. Mi esposa y yo llegamos juntos y ahora mejor me hubiera quedado en mi casa otra media hora viendo el fútbol o tomándome otro cafecito. ¿Sabe qué Dios me dijo en ese momento? No, porque si es contigo con el que quiero tratar, aquí quédate. Es personal. Algunos lo toman como una obligación. Sabemos que son los tiempos, sí, va arriba, abajo. Dios no quiere saber eso, hermano. Dios quiere que entendamos una prioridad. Si se llama casa de oración, ¿cómo debe ser nuestra vida? En una oración constante. Sabiendo que mi hermana, mi hermano, a los que nos rodean, están pasando por circunstancias difíciles. Y orando, intercediendo unos por los otros.
Un día me hizo una pregunta una hermana de esos días que estábamos así hacia abajo. Me dice, hermano, ¿qué no es que los servidores tienen que estar aquí? Y yo, ¿qué le contesto, Señor? No, hermana, es que no nada más es para los servidores. Usted está aquí y le participé lo que Dios me dijo. Es que Dios quiere tratar con nosotros. ¿Quiere orar? Vamos a orar. Y bueno, no que esté aquí mi papá, mi mamá, que ha sido un testimonio para nuestras vidas verlos como a pesar del tiempo, ¿podemos dejar de orar? Los he visto a ellos orando ahí en su cama y compartiendo con nosotros. Seguimos orando. Y es un ministerio que no termina. A mis suegros los encontré juntos el otro día y no nos despertaron, pero yo escuchaba que estaban platicando. Pero allá afuera del jardín tenemos unas sillitas y estaban los dos sentados. Estaban tomados de la mano y dije, están platicando, pero luego cuando me asomé a la ventana y eran como a las 7:30, dije, yo les dije que se pararan tarde, por ahí no íbamos a ir a trabajar. Estaban tomados de la mano y estaban orando juntos, derramando sus lágrimas. Es un ministerio que no termina, hermano, pero que tiene una prioridad. Donde nada, dice la palabra de Dios en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción por lo que estés pasando. Le dije a una amistad que estimamos mucho, le dije, me compartió, me dijo, me siento muy mal, me duele todo mi cuerpo, no sé qué va a pasar. Le digo, si te digo que te quiero mucho, ¿se te quita el dolor? Y de repente Dios me dijo, pero se me pasó decirle, pero si te digo que Cristo te ama, ¿se te quita el dolor? Porque Él nos ama sobre todas las cosas y nos da paz a través de la circunstancia. Y nos permite esa oración, ese derramamiento del corazón como lo hizo el Creador. Y nos responde conforme a nuestro corazón, conforme a sus bendiciones, hermano. Sí hay circunstancias que en medio de nuestro cuerpo físico, no es por tu falta de fe, no es por tu falta de seguridad, es que Dios quiere principalmente mostrar su gloria y solamente diga, Señor, aquí estoy. En medio del dolor, de la lucha, de la angustia, di conmigo, heme aquí, Señor. ¿Hemos cometido errores? Muchos. Pero Dios está aquí, hermano. Nos hemos sentido desolados en muchas ocasiones, pero Dios es fiel. Le dijo Ezequiel, así ha dicho Jehová el Señor, aún seré solicitado por la casa de Israel, a pesar de su rebelión, a pesar de su pecado. Pero aún les dijo, voy a multiplicar a los hombres como se multiplican los rebaños. A veces el mensaje está cortado a la mitad. Si hemos escuchado cuando nos dicen, pedid y se os dará, dice Mateo 7:7, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y todo aquel que pide recibe, y el que busca le halla, y el que le llama se le abrirá. Amén. Pero no se queda, es solamente la mitad del mensaje. Es la vida del espíritu de oración permanente, prioritaria en tu vida, para que estemos en comunión constante, no importa lo que estás pasando. Jehová escucha toda oración sincera, di conmigo sincera. Y tiene compasión de todos nosotros, dice Salmo 65:2, tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecerán contra mí, mas nuestras rebeliones, tú las perdonarás. Al hablar de la prioridad de nuestro Dios, es que estemos a cuentas con Él. ¿Ya te pusiste a cuentas? No necesitamos estar en el lecho del dolor, o tal vez en un hospital para que digas, ay Señor, ahora sí me tengo que poner a cuentas. No sabemos si en este mismo instante Dios viene por su iglesia y estás a cuentas con Él. ¿Y te vas con Él? Y cantamos, yo no me quedo, me voy con Él. ¿Qué hemos hecho, hermanos? ¿O qué hemos dejado de hacer? Ahí donde estamos, el darnos cuenta de que hay mucho
de lo que tenemos de qué arrepentirnos, hermano. De verdad. Que al mismo tiempo nos lleva a ponernos a cuentas con Él. Y nuestro Señor Jesucristo, hablando claramente, nos llama en esa alerta, sabiendo cómo Él mismo se humilló y les dijo: venid, velad, estemos atentos, estemos alertas. Y fue más adelante y lo hizo. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? ¿Qué dice el versículo 38? Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, velad conmigo. Y yendo, versículo 39, poco adelante, ¿qué hizo? A ver, vuelva a su escritura ahí en Mateo. Ábralo conmigo. Mateo 26, 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro. O sea que Él podía hacer lo que Él quería, ¿sí o no? Era el Hijo de Dios. ¿Y qué significa postrarse? Y aún más sobre su rostro, someter su carne. De tal manera que estaba tratando con su propio carácter a pesar de las circunstancias, mostrándote a ti y a mí lo que debemos de hacer. Humillándonos, postrándonos sobre nuestro rostro significa que va más allá de doblar tus rodillas físicamente o poner tu cara físicamente en el suelo, hermano. Deje de decirle que el significado es así, sometiendo la carne, no solamente es pensar qué debo decir. Oh Señor, perdóname, digo muchas malas palabras, tengo malos pensamientos, observo mal las cosas, estoy causando división, perdóname Señor por lo que hablo, mis pensamientos, la lujuria. No, hermanos, no nada más es eso. Es más también, agregando a esto, llevar a observar tu actitud, tu carácter, tus acciones, que te llevan a pecar contra Dios, que nos llevan a dudar de lo que Dios hace. Porque a veces oramos, yo una vez lo descubrí así, me lo hizo ver un hermano, me dijo: no ores así, hermano. Hermano, es que le pedimos a Dios su voluntad y decimos: Señor, si es tu voluntad es sanarte, su voluntad es rescatarte, solo es el tiempo de Dios. Y que aprendas. Porque tal vez no ha sido la prioridad en tu vida. Es la prioridad para el cristiano incluso en este país, para muchos cristianos. De ahí que luego a veces nos dicen: oh, ya se está pasando del tiempo. Cuando nuestra prioridad es estar en la presencia del Señor sin importarnos nada. De ahí que ver cómo Dios tiene misericordia empieza a tratar con tu carácter, con tus actitudes. Está tratando conmigo, hermano, También, no lo crea. Pues ahí es a donde vemos cómo Dios quiere santificar a su pueblo. Porque Dios quiere un pueblo santo. Dígalo conmigo: santo. Dios viene por una iglesia sin mancha, sin arruga. Pero a veces algunos lo ven como extremismo, religiosidad. Oh, no, ya se están volviendo muy legalistas. No, hermano. No nos engañemos a nosotros mismos, dice la palabra del Señor. Hace tiempo compartía un testimonio. Mire, ¿y por qué le digo que empieza en mí? ¿Empieza en ti? Hay un canto especial, no lo voy a cantar, que compartía con uno de nuestros hermanos en una ocasión. Y donde el autor expresaba en esta letra el reconocer la necesidad de libertad. Hoy quiere Dios traer libertad a nuestra vida, hermano. ¿Y por qué quiere traer libertad? Porque quiere traer la unidad en Él. Porque hay un solo cuerpo. Muchos miembros, pero un solo cuerpo. ¿Y quién es la cabeza? Cristo. ¿De quién es la obra? Solo tenemos que hacer su voluntad. Y él expresaba el tener la necesidad de una libertad a través del perdón y recibir la plenitud de la salvación y aún más de la libertad de lo que estaba sucediendo en su vida. Porque esa libertad, ¿sabes que Dios en medio de esa libertad trae protección? Por eso nos salvaguarda.
A veces no te das cuenta, pero podía haber sucedido un accidente. Dios guardó tu vida, salvaguardó incluso la vida de los que iban contigo, aún en un avión o donde. Si Dios te quiere llevar en medio de un avión, pero Dios te llevó, te trajo y salvaguardó. No nos damos cuenta cuántas cosas Dios nos libra, desde lo físico hasta lo espiritual. Porque el enemigo de nuestras almas se anda como león rugiente, buscando cómo destruir, cómo traer división, quitar la protección. Pero cuando estamos cara a cara con Dios, hermanos, tenemos en ese acuerdo que ponernos así con el Señor. Solo le voy a leer estas líneas de este canto. Tal vez algunos lo escucharon. El título dice: perdón te ruego, mi Señor. Si fui motivo de dolor, oh Cristo, si por mi causa el débil tropezó, si en tus caminos caminar no quise, dijo: perdón te ruego, mi Señor y Dios. Si vana y sutil mi palabra ha sido, y al que vivía en su loor dejé, no me condenes por mis pecados. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Y expresó en el coro diciendo: escucha, oh Dios, mi confesión humilde. Líbrame de tentación sutil. Conserva siempre mi alma en tu regazo. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. ¿Cuántas veces hemos sido motivo de dolor, hermano? ¿Saben que a veces decimos que somos cristianos, pero luego nuestras palabras hieren a otros? Sin darnos cuenta, ofendimos. Y no es que aquella persona fuera muy sensible, o como dicen por ahí, era una ollita de tonalá que se raja por cualquier cosa. Pero fue motivo de tropiezo, hermano. Y no fuimos por esa alma. Que aunque no era mi culpa o mi responsabilidad tal vez, aquel paso significaba la salvación para su vida. ¿Cuántos hemos sido motivo también que por causa de nuestros caminos que hemos decidido tomar y no es el camino del Señor, han sucedido circunstancias difíciles? Pero en el amor y la misericordia de Dios, Dios está ahí. Y te ha puesto a ti y a mí para ser la prioridad en oración. Nuestras palabras, lo que vivimos, lo que no hemos hecho, porque a veces Dios nos ha dicho qué debemos de hacer y no lo hacemos. Sin embargo, nos defendemos, atacamos, argumentamos, pero Dios, que lo conoce todo, conoce nuestro corazón. ¿Qué le dijo a aquel hombre que incluso le dieron una bofetada? Le dijo: defiéndete. ¿Qué le dijo? A ver, haz conmigo. Ponle la otra. Y aún siendo tu enemigo, y lo llevas una milla ayudándolo, y te pide llevarlo otras 7, ¿lo llevas? No, Señor, pues tú trata con él porque yo no. Si eres cristiano, hijo de Dios, ¿tienes que llevarlo? ¿Cuántas veces tenemos que perdonar a nuestro hermano? No solamente 7, sino ¿hasta qué dijiste? Así dice, ¿verdad? No me condenes tú por mis pecados. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Nunca podemos terminar, ¿verdad? Si alguna vez no tienes absolutamente nada que dar a Dios, hermano, siempre puedes sembrar en la vida de otras personas la fe, la seguridad, la confianza. Que aun cuando tú sientas el dolor, la lucha, tú confrontas con el hermano, la hermana, tu hijo, tu hija. ¿No lo haces así por tu hijo o por tu hija? A pesar de cómo suelen suceder las cosas.
cuánto más nuestro Padre Celestial. ¿Qué efecto tiene este tiempo la oración, hermanos? La oración que toma como prioridad en nuestra vida darle una respuesta, no al pastor. Porque desde niño entono un canto que dice, no es el hermano, ni la hermana, ni el pastor, sino yo, que necesito una oración prioritaria, constante, la prioridad necesaria. Hay palabras que se intercambian, pero la palabra de salvación significa sanidad. Toda enfermedad, toda angustia, toda debilidad se convierte en habilidad. Y todo pecado se convierte en libertad. ¿Nos ha perdonado el Señor? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Aún su gracia se extiende. Y aún dice su palabra que al débil le da fuerza. ¿Sí o no? Cuando las personas elevan esta clase de oración como prioridad, son sanadas mientras oran. Y Jesús también dijo, seremos perdonados mientras perdonamos. Y esa es la principal sanidad. Mateo 6:14. Si ustedes perdonan a otros el mal que les ha hecho, Dios su Padre que está en el cielo los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco su Padre los perdonará a ustedes. Miren, hablando del carácter, somos muy fáciles, y perdóneme que se lo diga, somos muy fáciles de hablar y creemos tener la razón, pero la razón es de Dios. La respuesta viene de Dios. Y cuando está Dios, el amor Dios perfecto lo cubre y quita pecado. ¿Experimentamos el amor mientras amamos y bendecimos? ¿O también mientras luchamos y vemos cómo esa lucha es ardua y difícil? No voy a terminar. Hoy Dios nos muestra que la prioridad de la oración, que es constante para los hijos de Dios, no empieza nada más en nuestra mente y se quedan ahí, sino que en nuestro corazón se convierte en una realidad. Y a pesar de las circunstancias, como creyentes, como hijos de Dios, firmes, mi confesión humilde está aquí, Señor. Perdón te ruego. ¿Quieres ser sanado por Dios? ¿Hay cosas que Dios quiere sanar en esta hora? ¿Se fijó cómo Dios está haciendo cosas maravillosas en medio de este pueblo? Aquí quiere Dios que doblemos rodilla y sea nuestra prioridad permanente. Así es de que lo invito a que venga aquí al frente conmigo. A pesar de cualquier circunstancia, todo aquello que confesemos, nuestras faltas al Señor, en público o personales, Dios les tome. Y la efectividad de la oración, hermanos, puede mucho en el que es justo. ¿Cuántos hemos sido justificados? ¿Cuántos hemos sido en esta manera, en especial, de una manera tan especial, Dios tomando con seriedad esto, tu vida y la mía se humilla ante Él? Al mismo tiempo Dios sana, hermano. Y empieza la sanidad, ¿desde dónde? Desde dentro. ¿Quieres venir aquí al frente? Por eso está aquí este altar. Yo hoy quisiera invitarlos a todos, hermano. Nadie se quede en su lugar. Nuestros hermanos de la alabanza van a entonar un canto. Van a entonar un canto especial. Pero yo te invito a que vengamos juntos, hermano, y veamos que la oración, prioritaria, importante en nuestro Dios, va a producir milagros. Y no es un privilegio que es solamente para algunos, los apóstoles, los pastores. Es para todos aquellos, hermanos, todos aquellos que creen. Y si quieres, dobla tu rodilla. Ven, vamos a doblar nuestras rodillas. Vamos a venir a este altar y vamos a decirle, Señor, aquí está mi vida. ¿Por qué quieres que oremos, Señor? Yo sé que el tiempo corre, pero nuestro corazón está dispuesto a decirle al Señor, Señor, toma mi vida. Toma mi corazón, toma mi necesidad. Tú conoces, Señor, lo que hay en mí.
Queremos estar contigo, Señor, en una unidad, dispuestos. Y que al escuchar tu voz, hoy, Señor, extiendas tu mano de misericordia. Transfórmame, Señor. Cámbiame conforme a tu voluntad. Mientras estás escuchando el canto, dile: Señor, aquí está mi vida.